Bienvenidos a un nuevo Deep Dive de tantos libros, tan poco tiempo. Sabemos que siempre hay ganas de estar al día con las últimas publicaciones, pero entendemos que el tiempo a veces no alcanza. Totalmente, vivimos en un mundo saturado de información y puede ser abrumador intentar mantenerse informado. Exacto. Por eso en esta ocasión nos sumergimos en El psicópata integrado de Vicente Garrido. En este Deep Dive vamos a explorar cómo este libro nos ayuda a identificar a los psicópatas integrados. Esos individuos que se camuflan en la sociedad causando daño sin despertar sospechas. Lo interesante es que Garrido desafía la imagen típica del psicópata como un criminal violento. Nos muestra que muchos psicópatas llevan vidas aparentemente normales, insertándose en familias, trabajos e incluso en la política sin ser detectados. Precisamente Garrido nos presenta casos reales que son realmente escalofriantes. Uno de ellos es el de Peter Madsen, el constructor de submarinos danés que asesinó a la periodista Kim Wall. A simple vista, Madsen era un hombre exitoso y respetado. ¿Quién iba a imaginar que detrás de esa fachada se escondía una mente tan perversa? Lo que este caso nos muestra es que la psicopatía puede esconderse tras una máscara de normalidad. Madsen, al igual que muchos otros psicópatas integrados, era encantador, inteligente y aparentemente normal. Pero, bajo esa superficie, se escondía una falta de empatía y una crueldad que le permitieron cometer actos atroces. Y hablando de casos impactantes, Garrido también nos presenta la historia de Oscar, un hombre que él mismo entrevistó en prisión. Oscar asesinó a su socio, pero lo que perturba es su absoluta falta de remordimiento. Justifica su crimen con una frialdad que te deja sin palabras. El caso de Oscar ilustra otro aspecto crucial de la psicopatía integrada a la manipulación. Garrido argumenta que los psicópatas son expertos en leer las emociones de los demás, no para sentir empatía, sino para utilizar esa información en su beneficio. Pueden mentir con convicción, crear historias falsas y manipular a su antojo para salirse con la suya. Es increíblemente perturbador pensar que hay personas capaces de actuar de esa manera, y que hay del mundo empresarial. Garrido también habla de la presencia de psicópatas en ese ámbito. Sí, de hecho, Garrido dedica un capítulo entero a analizar cómo los psicópatas integrados pueden prosperar en el mundo corporativo. Nos presenta el caso de Ray Dalio, el fundador de Bridgewater Associates, uno de los fondos de inversión más exitosos del mundo. Dalio es conocido por su estilo de gestión extremo que él llama meritocracia radical. ¿En qué consiste esa meritocracia radical? A primera vista el término suena bastante positivo. En la práctica, el sistema de Dalio se basa en una transparencia brutal y una competencia despiadada. Los empleados son sometidos a una vigilancia constante, grabando sus conversaciones y obligándoles a criticarse públicamente en lo que Dalio llama juicios públicos. Cualquier error es visto como una debilidad y se fomenta la delación entre compañeros. Eso suena a un ambiente laboral tóxico y opresivo donde impera el miedo y la desconfianza. Garrido considera que el estilo de gestión de Dalio es un ejemplo de psicopatía integrada. Exactamente. Garrido argumenta que aunque Dalio no sea un criminal en el sentido tradicional, su obsesión por el control, su falta de empatía y su tendencia a humillar públicamente a sus empleados son características propias de un psicópata integrado. Este caso nos lleva a preguntarnos, ¿cuántos líderes empresariales exitosos podrían estar utilizando tácticas similares para alcanzar sus objetivos sin importar el costo humano? Es una pregunta inquietante. Y ya que hablamos de figuras controvertidas, Garrido también analiza el caso de Paolo Macchiarini, un cirujano que saltó a la fama por realizar trasplantes de tráquea artificial. ¿Recuerdan ese caso? Causó un gran revuelo en el mundo de la medicina. Sí, el caso de Macchiarini es fascinante y escalofriante a la vez. Este hombre era considerado un genio, un pionero en su campo. Sin embargo, detrás de esa imagen de brillantez se escondía un lado oscuro. Macchiarini realizaba trasplantes experimentales sin realizar las pruebas previas necesarias, utilizando a sus pacientes como conejillos de indias. Es terrible pensar que alguien en una posición de tanta responsabilidad médica pudiera actuar de forma tan negligente y cruel. ¿Qué lo motivaba a actuar de esa manera? Según Garrido, la ambición desmedida y la falta de empatía de Macchiarini lo cegaron. Este cirujano se veía a sí mismo como un ser superior, llegando a afirmar, por encima de mí solo Dios. Esa grandiosidad, junto con su incapacidad para conectar emocionalmente con el sufrimiento de sus pacientes, lo llevaron a cometer actos que resultaron en la muerte de varias personas. Y esto nos lleva de nuevo al punto central del libro, la importancia de identificar a los psicópatas integrados antes de que causen más daño. ¿Qué herramientas nos ofrece Garrido para detectar a estos individuos? Garrido nos invita a desarrollar un sistema de vigilancia para protegernos de la manipulación. Este sistema se basa en 3 pilares: la intuición, el diálogo interior y el análisis de la comunicación. Ok, vamos a desglosar este sistema de vigilancia para entenderlo mejor. Comencemos con la intuición. ¿A qué se refiere Garrido exactamente? Garrido nos dice que debemos prestar atención a esa voz interior que nos alerta de que algo no esté bien aunque no podamos explicarlo con palabras.
A veces nuestro inconsciente capta señales que nuestra mente consciente pasa por alto. Es como si nuestro instinto nos estuviera diciendo, cuidado, algo no cuadra con esta persona. Exactamente. Y si bien es importante no dejarnos llevar por la paranoia, tampoco debemos ignorar esas señales. ¿Y qué pasa con el diálogo interior? ¿Cómo nos ayuda a identificar a un psicópata integrado? El diálogo interior nos permite analizar la situación de forma más objetiva, cuestionando nuestras percepciones y buscando evidencias que confirmen o desmientan nuestras sospechas. Garrido nos recomienda hacernos preguntas como, ¿esta persona se comporta de forma coherente? ¿Hay contradicciones entre sus palabras y sus acciones? Intenta manipularme para conseguir lo que quiere. Es como si tuviéramos un pequeño detective dentro de nuestra cabeza, ayudándonos a descubrir las verdaderas intenciones de las personas que nos rodean. Y por último, ¿qué del análisis de la comunicación? ¿Cómo podemos utilizar la comunicación para detectar a un psicópata integrado? Garrido nos anima a prestar atención no solo a las palabras, sino también al tono de voz, al lenguaje corporal y a las expresiones faciales. Los psicópatas integrados son maestros del engaño, pero a menudo su comunicación no verbal delata sus verdaderas intenciones. Es decir, puede que digan una cosa, pero su cuerpo y su tono de voz transmiten un mensaje completamente diferente. Exactamente. Debemos estar atentos a las incongruencias, a las exageraciones, a la victimización, a la culpabilización y a otras tácticas de manipulación que los psicópatas integrados utilizan para confundirnos y controlarnos. Es realmente fascinante, que también un poco aterrador darse cuenta de lo hábiles que pueden ser estas personas para manipular a los demás. Pero gracias a este sistema de vigilancia que propone Garrido, podemos estar más alerta y protegernos de sus artimañas. Y justo antes de pasar a la siguiente parte de nuestro Deep Dive, Garrido nos presenta un caso que ilustra la importancia de confiar en nuestra intuición. Se trata de la historia de Rebeca Santamalia, una abogada que defendió a un hombre acusado de asesinar a su esposa. Y que terminó casándose con él, ignorando todas las señales de alarma que apuntaban a su psicopatía. Sí, es un caso que nos deja con la boca abierta. Exactamente, CD. Pero analicemos este caso en detalle en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. No se vayan, que esto se pone aún más interesante. El caso de Rebeca Santamalia es una advertencia sobre lo fácil que es ignorar nuestra intuición. Incluso cuando las señales son evidentes, Santamalia, una abogada brillante, se dejó seducir por la imagen que proyectaba a su cliente, un hombre acusado de un crimen terrible. Es increíble cómo incluso las personas inteligentes y con experiencia pueden caer en las redes de un psicópata integrado. ¿Qué fue lo que cegó a Santamalia? ¿Acaso no vio las señales de alarma? Garrido nos explica que Santamalia se centró en la narrativa que su cliente había construido, ignorando las inconsistencias en su historia y las evidencias que lo contradecían. Se dejó llevar por la labia y el encanto superficial del hombre sin profundizar en su comportamiento real. Es como si se hubiera enamorado de la máscara, no de la persona real que se escondía detrás. Exactamente. Y lo más triste es que Santamalia no solo defendió a este hombre en el juicio, sino que terminó casándose con él. Las consecuencias fueron desastrosas, sufrió años de manipulación y abuso antes de darse cuenta de la verdadera naturaleza de su esposo. Es una historia que nos recuerda la importancia de no dejarnos llevar por las apariencias y de analizar la información de forma crítica, incluso cuando se trata de personas que nos inspiran confianza o admiración. Totalmente. Y para complementar el sistema de vigilancia que ya hemos mencionado, Garrido nos propone una serie de banderas rojas o red flags que nos pueden ayudar a identificar a un psicópata integrado. Estas señales de alarma son como pequeñas pistas que nos alertan de que algo no anda bien. Cuéntanos más sobre estas banderas rojas. ¿Cuáles son las señales en las que debemos estar atentos? Garrido nos dice que debemos prestar atención a la falta de empatía genuina, al comportamiento inconsistente, a la manipulación, al egocentrismo extremo y a la tendencia a culpar a los demás de sus propios errores. Son características que, en mayor o menor medida, todos podemos manifestar en algún momento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar a un psicópata integrado de alguien que simplemente tiene un mal día? La clave está en la frecuencia e intensidad de estos comportamientos. Si alguien muestra estas señales de forma constante y sin remordimiento, es probable que estemos ante un psicópata integrado. Por ejemplo, si una persona miente habitualmente, manipula a los demás para conseguir lo que quiere, no muestra empatía por el sufrimiento ajeno y nunca asume la responsabilidad de sus actos, es probable que estemos ante un perfil psicopático. Es como si tuvieran un interruptor de la empatía apagado. Pueden entender las emociones de los demás, pero no las sienten de verdad. Exactamente. Y esta falta de empatía les permite actuar con una frialdad y una crueldad que a las personas normales nos resulta incomprensible. Por eso es importante conocer estas banderas rojas y estar atentos a su presencia en las personas que nos rodean. Garrido también nos habla de la importancia de analizar el estilo de comunicación de un posible psicópata integrado.
¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos estar atentos a las incoherencias en su discurso, a las contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen, y a la tendencia a dominar las conversaciones imponiendo su punto de vista. Los psicópatas integrados son expertos en el engaño y utilizan la comunicación de forma estratégica para manipular a los demás. Es decir, no solo debemos fijarnos en lo que dicen, sino también en cómo lo dicen. Su lenguaje corporal, su tono de voz y sus expresiones faciales pueden revelar mucho sobre sus verdaderas intenciones. Precisamente. Y para ilustrar este punto, Garrido nos cuenta el caso de un empresario valenciano que tras una fachada de éxito y lujo estafó a numerosos inversores. Este hombre utilizaba su carisma y su aparente seguridad para ganarse la confianza de sus víctimas, haciéndoles creer que eran parte de un selecto grupo de inversores privilegiados. Es como si les vendiera un sueño, una oportunidad única de formar parte de algo exclusivo y rentable. Exactamente. Y una vez que se ganaba su confianza, les presentaba oportunidades de inversión falsas o les prometía beneficios exorbitantes que nunca se materializaban. Los inversores cegados por la codicia y la admiración que sentían por este empresario no se dieron cuenta de que estaban siendo engañados hasta que fue demasiado tarde. Es un claro ejemplo de cómo la manipulación puede llevar a las personas a tomar decisiones irracionales, incluso cuando se trata de algo tan importante como su propio dinero. Y lo que es más preocupante, este tipo de manipulación no solo se da en el ámbito financiero. Los psicópatas integrados pueden utilizar sus habilidades para aprovecharse de los demás en cualquier contexto, en las relaciones personales, en el trabajo, en la política. De hecho, Garrido dedica un capítulo entero a analizar la presencia de psicópatas integrados en la política. ¿Qué nos dice sobre este tema? Garrido argumenta que los psicópatas integrados se sienten atraídos por el poder y que pueden causar un gran daño si llegan a ocupar cargos públicos. Nos dice que estos individuos a menudo utilizan la manipulación, el miedo y la división para llegar al poder, y que una vez en el gobierno tienden a erosionar las instituciones democráticas y a concentrar el poder en sus propias manos. Es una idea aterradora, pero por desgracia no es difícil encontrar ejemplos de líderes políticos que encajan en este perfil. A lo largo de la historia hemos visto a muchos líderes que han utilizado la demagogia, la propaganda y la violencia para someter a sus pueblos. Exactamente. Y Garrido nos advierte de que en el contexto político la psicopatía puede tener consecuencias devastadoras, llevando a la corrupción, a la tiranía y a la violación sistemática de los derechos humanos. ¿Qué herramientas nos ofrece Garrido para identificar a los líderes políticos que podrían ser psicópatas integrados? Nos propone una serie de indicadores a los que debemos estar atentos, como la tendencia al narcisismo, la manipulación, la falta de empatía, la impulsividad, la agresividad, la falta de remordimiento, el desprecio por las normas sociales y la obsesión por el poder. Son características que por desgracia hemos visto en muchos líderes políticos a lo largo de la historia. ¿Cómo podemos protegernos de la influencia de estos individuos? Garrido nos anima a estar alerta, a no dejarnos engañar por las apariencias y a analizar de forma crítica el comportamiento de nuestros líderes políticos. Nos dice que no debemos idealizarlos ni confiar ciegamente en ellos, sino que debemos exigirles transparencia, responsabilidad y un compromiso genuino con el bienestar de la sociedad. Y para ilustrar el peligro que representan los líderes políticos psicópatas, Garrido nos cuenta la historia de Daphne Caruana Galizia, una periodista maltesa que fue asesinada por investigar la corrupción en su país. El caso de Caruana Galizia es un ejemplo trágico de cómo los psicópatas integrados en el poder pueden utilizar la violencia para silenciar a quienes se atreven a desafiarlos. Caruana Galizia había denunciado la implicación de altos cargos del gobierno maltés en una trama de lavado de dinero y tráfico de influencias, y sus investigaciones le costaron la vida. En 2017 fue asesinada con un coche bomba. Es una historia que nos recuerda la importancia de no callar ante la injusticia, de luchar por la verdad y de defender los valores democráticos, incluso cuando esto implica un riesgo personal. Y hablando de defender los valores democráticos, Garrido nos invita a reflexionar sobre el auge de los líderes populistas y autoritarios en todo el mundo. Ve en ellos un reflejo de la creciente influencia de la psicopatía en la sociedad. Es cierto que en los últimos años hemos visto un aumento de líderes que utilizan la demagogia, la polarización y el discurso del odio para llegar al poder. Garrido los considera a todos psicópatas integrados. No necesariamente Garrido reconoce que no todos los líderes populistas o autoritarios son psicópatas, pero advierte de que la combinación de ciertas características como la falta de empatía, la manipulación y la obsesión por el poder puede crear un cóctel muy peligroso. Es decir, debemos estar atentos a las señales de alarma, incluso en líderes que se presentan como salvadores o defensores del pueblo. Exactamente. Y para ayudarnos a comprender mejor cómo operan los líderes políticos psicópatas, Garrido nos ofrece un análisis del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo, el famoso autor del Renacimiento, que defendía que el fin justifica los medios. Exactamente.
Y Garrido nos dice que los líderes políticos psicópatas a menudo se inspiran en las ideas de Maquiavelo, justificando sus acciones inmorales en nombre de un supuesto bien superior. Es decir, utilizan la excusa de que están trabajando por el bien común para justificar cualquier atropello, cualquier abuso de poder. Precisamente. Y para ilustrar esta conexión, Garrido nos presenta un análisis del personaje de Frank Underwood, el protagonista de la serie House of Cards, un político despiadado que llega a la presidencia de Estados Unidos utilizando la manipulación, la traición y el asesinato. Underwood, un personaje ficticio, pero que lamentablemente no parece tan alejado de la realidad. Garrido nos dice que la serie nos ofrece una visión inquietante de cómo la psicopatía puede corromper el poder y nos invita a reflexionar sobre cómo podemos protegernos de este tipo de líderes en la vida real. Es una reflexión muy importante, sobre todo en un mundo donde la información es tan accesible y donde la manipulación política se ha vuelto cada vez más sofisticada. Para ayudarnos a identificar a los líderes políticos psicópatas, Garrido nos propone una herramienta que llama el tablero del psicópata, una especie de checklist que nos permite evaluar el grado de psicopatía de un líder político. ¿Cómo funciona este tablero del psicópata? Es una herramienta que cualquiera puede utilizar. Sí, el tablero contiene una serie de preguntas sobre el comportamiento del líder, cada una con una puntuación que va de 0 a 3, donde 0 indica ausencia del rasgo y 3 indica una presencia muy marcada. Al final del tablero se suman las puntuaciones obtenidas en cada pregunta, obteniendo una puntuación total que nos da una idea del grado de psicopatía del líder político. Es como un sistema de alerta temprana para detectar a los líderes que pueden representar un peligro para la sociedad. Exactamente. Y aunque esta herramienta no debe utilizarse de forma simplista, puede ser útil para analizar el comportamiento de los líderes políticos de forma más crítica y para identificar a aquellos que presentan un mayor riesgo de caer en la corrupción y el abuso de poder. Es decir, no se trata de demonizar a todos los líderes que obtengan una puntuación alta en el tablero, sino de analizar su comportamiento de forma integral, teniendo en cuenta todos los factores relevantes. Exactamente. Y para comprender mejor el fenómeno del liderazgo psicopático, Garrido nos plantea una pregunta fundamental. ¿Por qué los políticos psicópatas tienen tantos seguidores? Es una pregunta que nos hemos hecho todos en algún momento, especialmente cuando vemos a líderes autoritarios y corruptos que gozan de un gran apoyo popular. Garrido nos dice que hay una serie de factores que pueden explicar este fenómeno. En primer lugar, señala que los psicópatas son maestros del engaño y la manipulación y pueden utilizar su carisma y su aparente seguridad para ganarse la confianza de las personas. Es decir, saben cómo venderse y cómo crear una imagen atractiva para el público. Exactamente. Y además, a menudo apelan a las emociones más básicas como el miedo, la ira y el resentimiento para movilizar a sus seguidores. Claro, en momentos de crisis o incertidumbre, las personas pueden sentirse atraídas por líderes que ofrecen soluciones simples a problemas complejos, aunque estas soluciones sean falsas o peligrosas. Precisamente, y Garrido nos advierte de que los líderes políticos psicópatas a menudo explotan el miedo y la inseguridad para justificar medidas autoritarias y para atacar a sus oponentes. Es una estrategia que por desgracia hemos visto en muchos países a lo largo de la historia. Pero ¿cómo podemos protegernos de este tipo de manipulación? ¿Cómo podemos desarrollar un espíritu crítico que nos permita ver más allá de las apariencias y de los discursos demagógicos? Garrido nos anima a empezar por nosotros mismos cultivando valores como la empatía, la compasión, la honestidad, la responsabilidad y el respeto por los demás. Nos dice que la educación es fundamental para prevenir la psicopatía y para construir una sociedad más justa y compasiva. Es decir, no solo se trata de protegernos a nosotros mismos, sino de crear un mundo donde la psicopatía tenga menos espacio para desarrollarse. Exactamente. Y para profundizar en estas ideas, en la siguiente parte de nuestro Deep Dive, exploraremos las estrategias que propone Garrido para construir una sociedad más resistente a la influencia de la psicopatía tanto a nivel individual como colectivo. No se pierdan la última parte de este Deep Dive, donde descubriremos cómo podemos construir un mundo más humano y compasivo, un mundo donde la empatía y la solidaridad triunfen sobre la manipulación y el egoísmo. Deseamos que para construir una sociedad más resistente a la influencia de la psicopatía, Garrido nos propone empezar por nosotros mismos. Fortalecer nuestra propia brújula moral. Ahí está la clave, ¿no? Sí, porque si bien es importante conocer las estrategias de los psicópatas integrados, la mejor defensa es construir una base sólida de principios éticos y autoestima. Claro, porque al final se aprovechan de las inseguridades. Exacto. Garrido nos recuerda que los psicópatas a menudo se aprovechan de las inseguridades y las necesidades emocionales de los demás. Entonces es fundamental trabajar en nuestro desarrollo personal, ¿no? Totalmente fortalecer nuestra autoestima y aprender a establecer límites saludables en nuestras relaciones. Para no ser tan vulnerables. Claro, si tenemos confianza en nosotros mismos y en nuestros valores, seremos menos vulnerables a la manipulación y al engaño. Y hablando de límites saludables, Garrido también nos habla de la importancia de rodearnos de personas genuinas y compasivas. Rodearnos de gente que nos aporte, ¿no?
Exacto, porque la calidad de nuestro círculo social influye directamente en nuestro bienestar emocional. Totalmente. Si nos rodeamos de personas tóxicas o manipuladoras, seremos más propensos a sufrir daño. Sin duda, en cambio, si cultivamos relaciones con personas que nos apoyan, nos respetan y nos valoran, por quienes somos, estaremos construyendo un escudo protector contra la influencia de la psicopatía. Como una red que nos protege. Exactamente, una red de seguridad emocional que nos protege de las personas que quieren hacernos daño. Y aparte de eso, de fortalecer nuestra propia resiliencia, Garrido también nos habla de promover una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Sí, en las instituciones. Públicas y privadas. Porque la corrupción y el abuso de poder son caldo de cultivo para la psicopatía. Si queremos construir una sociedad más justa y compasiva, tenemos que exigir que nuestros líderes e instituciones actúen con ética e integridad. Y ahí entra la participación ciudadana. Por supuesto, debemos estar informados, ser críticos con la información que recibimos y no tener miedo de alzar la voz ante la injusticia. Porque la democracia es un sistema frágil que requiere la participación activa de todos para funcionar correctamente. Si nos mostramos apáticos o indiferentes ante la corrupción y el abuso de poder, estaremos contribuyendo a crear un entorno donde la psicopatía puede prosperar. Y bueno, ya para ir terminando este Deep Dive, Garrido nos deja con un mensaje de esperanza. A pesar de todo. Sí, a pesar de la oscuridad que explora el libro. Nos recuerda que la mayoría de las personas son buenas y que la empatía y la compasión son fuerzas poderosas que pueden contrarrestar la maldad. Es un mensaje bonito. Alentador. Sí, porque a veces con este tema pues uno se queda pensando y... Sí, a veces parece que el mundo... que hay mucha oscuridad. Pero no hay que olvidar que la mayoría de la gente es buena. Exacto. Cultivar nuestra propia bondad y rodearnos de personas genuinas y compasivas es la mejor forma de protegernos de la influencia de los psicópatas integrados y de construir un mundo mejor. Totalmente de acuerdo. Pues nada, con este mensaje de esperanza llegamos al final de nuestro Deep Dive en el psicópata integrado. Esperamos que este análisis les haya resultado útil para comprender mejor este fenómeno y para desarrollar estrategias de protección personal. Exacto, que les sirva para la vida diaria. Y nada, antes de despedirnos, queremos recordarles que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Suscribirse al podcast es la mejor manera de ayudarnos a seguir explorando temas fascinantes, como el que acabamos de compartir. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el psicópata integrado. Hasta la próxima.